Sobre este asunto vamos a preguntarle a Ignacio Albizuri, que es director de mercados en Miralta Bank. Ignacio, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar quería preguntarte por las actas del Banco Central Europeo, que es lo que hemos conocido en el día de hoy, hace apenas un ratito. Yo al final el titular con el que me quedaba era con eso de que el Banco Central Europeo dice que podría tener que pausar las subidas de tipos si tenemos una recesión larga y profunda. Y claro, ha dicho que esa recesión larga y profunda podría llegar en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos un evento de crisis en el sector inmobiliario. Y dice que esto tampoco es tan raro que ocurra. Sí que a lo mejor que el sector bancario pues ayude a que haya una crisis financiera. Dice que ahora mismo el sector bancario no está en un momento de crisis, no tiene nada que ver con la situación de la crisis financiera, pero que ojo con el mercado inmobiliario. No sé con qué te quedas de estas actas del BCE. Hombre, al final están demostrando también algo que también habíamos visto en las actas de la Fed, tanto, el rublo americano y el europeo, pues están viendo cómo hay ciertas mejoras. En el caso del americano, las actas de la Fed, pues ya habían relajado un poco el tono de las últimas 2 semanas, creo, que se habían puesto un poco más serios y viendo cómo sí que habíamos visto pues datos de PMI o incluso algún dato de empleo que había salido algo más deteriorado de lo esperado. O sea, se están viendo un poco los efectos que ya habían previsto, pero que tampoco sabían cuál iba a ser los tiempos en los cuales pues iba a tomar efecto. Pero sí que es cierto que se ha vuelto a relajar otra vez un poco el tono y sí que hemos visto, bueno, pues correr los bonos. La renta variable está con mucho miedo, pero sí que estamos viendo cómo en principio vamos a ver ciertas mejoras, y esto está descontando unas expectativas que, vamos a ver en las diferentes economías. Bueno, pues los efectos de estas subidas de tipos van a tener sus consecuencias. No así respecto a los elementos que pueden estar impactados por la energía, que ya hemos visto que, aunque estamos viendo pues cómo se quiere topar el precio del petróleo, incluso el del gas, sí que es cierto que está bastante tensionado el mercado, aunque parece que ha relajado, pero sí que estamos viendo cómo por ahí podríamos ver que no veríamos mejoras en alimentación y en alimentación, que es también al final pues un peso relativamente fuerte en el sector o las medidas o los parámetros que podrían medir la inflación. Y esto también, además, sumado a que conocíamos hoy la situación que veíamos en China, que hemos visto cómo en su política de COVID cero pues se le está yendo un poco las manos, y estamos viendo cómo, que es algo muy normal, pues bueno, pues han tenido pues unas cuantos miles, decenas de miles de casos, y esto, bueno, pues también hace pensar que puede haber pues una ralentización económica y por ende pues igual una menor demanda del petróleo, que al final es un poco también algo que puede hacer que relajarse los precios energéticos. También conocíamos que el Banco Central de China, pues viendo esta situación, pues están aprobando, creo que eran unos casi 40.000 millones de dólares y su equivalente en yuanes, para pues intentar frenar los riesgos sistémicos, los riesgos estructurales que pueden tener el sistema inmobiliario. ¿Vale? O sea, al final, lo que puede suceder, que es un escenario que puede ser otro Black Swan o otro cisne negro, es que todas nuestras previsiones y todas las estimaciones punto arriba, punto abajo sobre energía, inflación, tensión geopolítica, pues no vaya a cumplirse en los escenarios más o menos 10%. Digamos que volvemos a una inflación descontrolada, un aumento de la tensión geopolítica, una dilatación en el tiempo, un acceso al dinero mucho más complicado de lo que era previamente, y esto lo que puede hacer es otra vez pues volver a un escenario nuevo de cierta incertidumbre que pueda impactar a los mercados y que pueda pues crear cierta tensión. También te quería preguntar, Ignacio, ¿qué diferencias ves entre los enfoques de los dos bancos centrales, del BCE y de la Reserva Federal? Porque sí que es cierto que en la Reserva Federal veíamos, o así también lo quería ver también un poco el mercado, que se le daba un poco de alas a los más dobis, ¿no? A las más palomas, a los que ven que la Reserva Federal ya va a empezar a levantar un poco el pie del acelerador, porque se decía que la mayoría de los miembros del Comité de Mercado Abierto estaban a favor de empezar a suavizar el ritmo de subidas de tipos. No sé qué opinas respecto a esto, porque ayer es cierto que veíamos una reacción buena de los mercados respecto a este titular, ¿no? Al hecho de que en la Reserva Federal parece que en esta reunión ya se empezó a hablar de bajar el ritmo de subidas.
Sí, la verdad es que estaba previsto. Vamos, yo lo que habíamos comentado, creo que incluso aquí, serían subidas hasta el 5,25 y ya eran tramos de 50 puntos básicos y los siguientes creo que eran de 25 puntos básicos. Al final ha sucedido, bueno, o hemos observado pues, muchísimos comentarios, un poco efectos o consecuencias muy dispares ante pues, las diferentes medidas. Y creo que en el, bueno, por lo menos en el, al otro lado del charco, tienen un sistema de empleo, un poco que están, pues un poco la misión que estamos viendo de la Fed. Creemos bueno, que igual sí que es cierto que va a empeorar el sistema de empleo, que lo van a dar como válido. Vamos a ver incluso como el PIB, pues siendo de Estados Unidos, pues igual seguimos un poco con las noticias no tan negativas como hemos conocido, pero en el caso del Banco Central Europeo, aparte de la diferencia de economías, es muy probable que vayamos bastante a remolque y que veamos pues, un deterioro de la economía de otro modo. Como comentabas antes, sí que es cierto que el sector inmobiliario puede ser uno de los grandes síntomas en los cuales podamos ver que empieza a deteriorar. No somos una sociedad de consumo brutal como es Estados Unidos, que es un poco su medidor, pero sí que si vemos un empeoramiento, pues los datos de vivienda y de acceso al capital, pues es muy probable que ya veamos cómo se ralentice bastante. Con lo cual, son dos posturas bastante diferentes, aunque pivotan sobre los mismos pilares. Y esto hace que al final nos estemos fijando en los mismos datos macro, aunque tienen diferente impacto en las diferentes economías. Y esto lo que vamos a ver es con diferentes tiempos cuáles son los efectos que puede haber en el sistema americano para luego ya poder ir ya a todo lo pasado e intentar coger el rebufo de estas medidas para poder acertar en los ritmos de subidas, que yo creo que en el caso europeo no creo que pueda parar o cortar por lo sano en función de la o del deterioro de la economía, sino que tenemos que seguir un sistema relativamente similar de la Fed. Bueno, pues Ignacio Alvizuri, director de mercados en Minaltaban. Como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y que pases muy buena tarde. Lo mismo, un saludo.